Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo. En primer lugar, vamos a dar las gracias a nuestro sponsor, a nuestro patrocinador, Caja Rural de Aragón, que hace posible todos estos webinars y todos estos seminarios. Y, por supuesto, como no, a nuestros invitados, a nuestros ponentes. Marta González es la secretaria general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, y Javier Rincón es el director de desarrollo de negocio de la misma. Están hoy aquí para compartir con nosotros pues, bueno, cuál es un poco la situación en Bélgica y cuáles son las oportunidades que tienen las empresas aragonesas, empresas a las que saludamos a todas, empresas de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, como siempre. Y bueno, porque este webinar, Bélgica evidentemente es un país pequeñito, pero cuando echamos un vistazo a las cifras, lo cierto es que no deja de sorprender. Está entre los 10 primeros clientes de España y es el séptimo cliente de las empresas aragonesas. En el 19 crecieron un 8% las exportaciones a tal país, pero hay datos muy sorprendentes, tales como que países en América, por ejemplo, tales como México, como Brasil, como Canadá, reciben menos exportaciones que Bélgica, de empresas españolas. Sucede lo mismo en el norte de África. Exportamos menos a Marruecos y Argelia que a Bélgica. O más sorprendente todavía en Asia, casos de Corea, de Japón. Exportamos menos a Japón y a Corea que a Bélgica. Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene el mercado belga, a pesar de que el país no es grande, pero la importancia que tiene el mercado belga para las empresas españolas y aragonesas. La dinámica del webinar va a ser un poquito distinta a lo que venimos haciendo. Vamos a escuchar la presentación de Marta y de Javier y al final, pues bueno, abriremos los micros para turno de preguntas, pero también para intervenciones. Me consta que hay empresas que ya estáis trabajando en Bélgica, si queréis compartirnos de vuestra experiencia, pues estaremos encantados. Y bueno, si hay alguna cuestión muy concreta que queráis preguntar sobre la marcha, pues bueno, preferiblemente al final, pero tampoco hay problema. Comentaros que el Consejo Aragonés de Cámaras va a organizar una misión comercial a Bélgica, Luxemburgo y Holanda, misión comercial a Benelux, y lanzaremos la convocatoria, en concreto Huesca, que es la cámara responsable, coordinadora y ejecutora de esta acción comercial, online, por supuesto. Entonces, bueno, si queréis más detalles, al final también podremos hablar sobre ello, pero que sepáis simplemente que a partir de mañana se lanzará la convocatoria y ya estará disponible con nuestros queridos colegas de la Cámara de España en Bélgica. Sin solución de continuidad, yo me callo ya y, bueno, pues paso la palabra a Marta y a Javier. Cuando queráis, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias a la Cámara de Zaragoza por organizar esta jornada país. Efectivamente, nosotros somos la Cámara de Comercio de España, Bélgica y Luxemburgo. Tenemos nuestra sede principal aquí en Bruselas y una delegación en Luxemburgo. Y aunque no tengamos sede física en los Países Bajos, en temas comerciales también solemos hacer acciones comerciales, misiones comerciales, etcétera, puntualmente a los Países Bajos. Sí, bueno, nuestro objetivo principal es fomentar las relaciones comerciales entre Bélgica, Luxemburgo, España e incluyendo también Países Bajos. Entre nuestra lista de socios, bueno, hay más de 240 socios con un perfil bastante diferente porque cada uno al final le puede interesar algún tema. Bueno, en esta presentación os vamos a hablar un poco de la situación de los países como está ahora tras el COVID. Luego haremos una introducción al mercado belga y luxemburgués, hablaremos de los sectores prioritarios y oportunidades comerciales y os daremos algunos consejos para empezar en estos mercados. Actualmente aquí en Bélgica y en Luxemburgo estamos en la llamada nueva normalidad, como en España. A priori tampoco se está hablando de rebrotes, así que bueno, parece que la situación está bastante tranquila. Y los gobiernos durante esta pandemia, ambos gobiernos han dado muchísimas ayudas a las empresas. Mucha flexibilidad, ha habido una especie de chômage temporaire, que son ERTEs, pero tú eliges los días que quieres que trabaje tu trabajador. Ha habido muchas moratorias para las retenciones profesionales.
para el pago del IVA. La verdad es que casi todas las empresas han recibido algún tipo de ayuda. Así que dentro de lo que cabe, los gobiernos aquí protegen bastante a las empresas. Lo único, sí que se prevé una fuerte caída del PIB de entre un 9% en Bélgica y un 6% en Luxemburgo. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Javier, que os va a hablar del mercado belga. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por mi parte también a Miguel Ángel, a la Cámara de Zaragoza, así como a todos los asistentes por su presencia. Yo voy a hablar del mercado belga, que en comparación es más grande, lógicamente, que el de Luxemburgo, y que es un mercado que destaca por su complejidad, pero sobre todo por ser una puerta de entrada ideal para el resto de mercados centroeuropeos. Bélgica como país destaca por ser un país muy complejo desde el punto de vista lingüístico y administrativo. Se divide en 3 regiones y 3 comunidades lingüísticas: Flandes al norte, Valonia al sur y luego la región de Bruselas, que es la ciudad, digamos, corresponde al área metropolitana de Bruselas. También destaca Bruselas por ser 4 veces capital. Es la capital de la Unión Europea, sede de las principales instituciones europeas como el Consejo, el Parlamento y la Comisión. También es la capital federal del Estado belga. También es la capital de Flandes, aunque Flandes tenga sea una región distinta. Y por último es la capital de la comunidad francófona en Francia. Bélgica destaca por una historia ajetreada desde el punto de vista histórico. Ha sido un campo de batalla tradicional en la historia europea, y también por una gran diferencia entre regiones que veremos a continuación, que se explica por una serie de motivos históricos, también económicos y, por supuesto, lingüísticos. También destaca en Bélgica su posición ideal desde el punto de vista estratégico, situada entre Francia y Alemania, los 2 principales mercados de la zona euro, al sur de Países Bajos, que es también un nicho de negocio importante, y bastante cerca de Reino Unido por mar. Además, es uno de los centros de poder globales más importantes, no solamente sede de la Unión Europea, sino también de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN, y eso hace que alrededor de Bruselas, sobre todo, se desarrolle toda una burbuja de influencia y de relaciones institucionales. Bélgica como país también tiene unos conocidísimos problemas de gobernanza federal. Ostenta el récord detrás de Irak de más días sin gobierno en 2011, con 540 días, y actualmente tiene un gobierno en función, tiene un gobierno que se eligió únicamente para la gestión del COVID, pero hasta ese momento llevaba más de 400 días con un gobierno interino. Dicho esto, también destaca en Bélgica, como acababa de comentar, las disparidades regionales importantes. Valonia siempre había sido el tradicional motor económico, con una industria pesada, acerera y demás importantísima. Valonia había sido el corazón económico del país, pero desde hace unas cuantas décadas, sobre todo ligada a la reconversión industrial, la hegemonía de Flandes es clara. No solamente Flandes es la región más poblada, sino que además tiene una renta mayor, así como ostenta un porcentaje mayor del PIB, que gira en torno al 60%. Pero hay un dato muy ilustrativo de la hegemonía económica de Flandes en Bélgica, y es que Flandes acapara el 83% de las exportaciones de Bélgica, siendo únicamente 60% de la población. Lo veremos en los sectores prioritarios que tiene Flandes, pero bueno, hay una importante labor por parte de las administraciones públicas flamencas de promocionar sectores de alto valor añadido que generan crecimiento y un importante nicho de mercado. También destaca la región de Bruselas, que tiene una renta per cápita mucho mayor que el resto, y esto se explica por la presencia de muchos trabajadores expatriados muy cualificados. Respecto de las relaciones bilaterales entre España y Bélgica en términos comerciales, la balanza comercial que se presenta positiva para España en 940 millones de euros en 2018.
España, como comentaba Miguel Ángel, es el sexto socio comercial de Bélgica, solamente por detrás de Italia. Y también es muy importante la presencia de exportaciones españolas en Bélgica. Como ha comentado Miguel Ángel, Bélgica es el octavo destino para las exportaciones españolas, por delante de mercados tan grandes en comparación como Rusia, China o Marruecos. Y esto se explica por una importantísima integración, lógicamente, dentro del espacio económico europeo y además por un amplio desarrollo de las infraestructuras. Además, por la presencia por el desarrollo de estas infraestructuras y por ser su posición estratégica, también Bélgica es un destino ideal como puerta de entrada para los mercados centroeuropeos. En este sentido, tiene un gran peso en las relaciones bilaterales el sector industrial y presenta unas tendencias alcistas en los últimos años. El sector agroalimentario también tiene una importante relevancia en las relaciones bilaterales, ya que las exportaciones de España a Bélgica en frutas y legumbres solamente en 2018 representaron 500 millones de euros. Esto se explica porque España es un referente en este sector sin ningún género de dudas. Además, en el sector turístico también es importante el número de turistas belgas que visitaron España, y España es uno de los destinos favoritos de los belgas, tanto para segundas residencias como para visitas turísticas. Aquí tenemos desglosadas las cifras de las exportaciones e importaciones de España. Como veremos más adelante, destaca en las importaciones por parte de España el sector petroquímico, ya que sobre todo en Flandes existe un importantísimo desarrollo de este sector en torno a la zona de Flandes, especialmente en Amberes. Siguiendo con los sectores prioritarios, en Bélgica, cabe decir que existen diferencias entre las regiones, lógicamente, ya que las competencias de comercio internacional o de promoción económica están regionalizadas. También se están abriendo ventanas de oportunidad debido a cambios en el consumo, especialmente en el sector agroalimentario, y se están abriendo también oportunidades debido al incremento de la competencia. En este sentido, lo veremos a continuación, pero cambia según la región los sectores por los que se está apostando más. Destaca también el sector agroalimentario, ya que Bélgica es sede de varias ferias comerciales de interés internacional, como la Seafood, que es la principal feria de pescado, así como la feria Taola en Corti. Es especialmente importante en Bélgica los cambios que está teniendo el consumidor en el sector agroalimentario, ya que está adquiriendo más conciencia ambiental y ética, lo que lleva a un desarrollo importante del sector ecológico o bio, que ha conocido un crecimiento de más del 120% desde 2010. Solamente en el 2019 el mercado bio supuso 500 millones de euros, de los cuales 40% corresponden al sector de frescos, especialmente frutas, legumbres y patatas. El porcentaje en el mercado convencional es del 24% para este mismo subsector, lo que explica pues que a la hora de tomar decisiones el consumidor belga tiende a elegir estas opciones, aunque ello conlleve un mayor gasto. También el sector del vino tiene una importancia, ya que de las importaciones de bebidas de Bélgica el 37% corresponde a vino, la mayoría de ellos a vinos tranquilos, es decir, sin gas, y además Bélgica es uno de los mayores importadores de vino per cápita del mundo, exactamente es el 10º, con 25,5 litros por año y por habitante. No obstante, el mercado belga y el consumidor belga es un consumidor exigente, conocedor y que además tiene a su disposición una amplia gama de productos en este sector. Pasando a las regiones, la región de Bruselas está, mediante la promoción de atracción de inversiones que está teniendo, está trayendo numerosos proyectos. Se ha centrado sobre todo en el sector audiovisual a través de un tax shelter donde se ofrecen unas figuras que favorecen la desgravación o la exención de impuestos, que están conociendo un importante éxito para atraer producciones cinematográficas o audiovisuales.
a través de un esquema de coproducción con sobre todo sus países vecinos como Francia, Alemania o Países Bajos. Es importante el desarrollo de este sector, ya que solamente desde 2004 este tax shelter ha conocido un crecimiento de más del 1000%. También es importante en la región de Bruselas la apuesta por la economía sostenible o circular, ya que se está apostando mucho desde el gobierno regional por la renovación de edificios para mejorar su rendimiento energético, por la construcción sostenible y por toda una serie de proyectos ligados a la transición energética hacia una economía más verde. Es además sede de importantes clústeres internacionales ligados a las Smart Cities y que buscan atraer sobre todo tecnología verde a Bélgica. Pasando a Flandes, también está conociendo el desarrollo de toda una serie de sectores prioritarios donde se abren ventanas de oportunidad. Es muy importante, como decía, el desarrollo del sector químico en Flandes, especialmente en torno a Amberes y el puerto de Zeebrugge, cerca de Brujas, ya que Amberes es uno de los primeros productores del sector farma del mundo, es la sede de las principales farmacéuticas europeas. Hay una apuesta regional muy decidida por la generación de clústeres y de centros de innovación que favorezcan no solamente la atracción de estas farmacéuticas para instalarse en Flandes, sino para además decidir quedarse porque se generan muchas sinergias con centros de investigación, también entre ellas, que favorecen la creación de nuevos negocios. Además, destaca en este sentido que el puerto de Amberes o la zona alrededor es uno de los primeros productores europeos del sector petroquímico y el tercero a nivel mundial detrás de Houston y Arabia Saudí. Además, este sector químico y biotecnológico que veremos a continuación representan un tercio de las exportaciones de Flandes y un 50% de la inversión en I+D, lo que deja claro la apuesta decidida que hay desde Flandes por la innovación. Esto también se explica en el sector logístico, dado su posición estratégica y por la presencia del puerto de Amberes, que es el segundo puerto en términos de volumen a nivel europeo por detrás de Rotterdam. Además está situado a apenas 100 kilómetros del puerto de Rotterdam, que es el primer puerto europeo en términos de volumen. Y además está, como he mencionado antes, cerca de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Esto hace que Flandes, o más concretamente Bélgica también, sea una plataforma logística intermodal ideal, dado su amplio desarrollo de infraestructuras en todos los ámbitos, desde el aeroportuario hasta el fluvial. Y dicho esto, le cedo la palabra a Marta, que os va a presentar los sectores prioritarios de Valonia. Muchas gracias. Pues los sectores prioritarios de Valonia, que sería la tercera región de la que vamos a hablar, como podéis ver, también es biotecnología, logística, aeronáutica espacial, tecnología medioambiental, agroalimentaria, ingeniería de materiales nuevos y digital. Y nos vamos a centrar particularmente en dos sectores. Uno sería la logística y distribución, porque aunque tenga otro perfil que Flandes, Valonia también es muy importante a nivel logístico. Por ejemplo, por camión es posible alcanzar una población de casi 60 millones de habitantes en 4 horas y un área que comprende unas 20 ciudades principales en 8 horas. Luego también tiene una red fluvial muy importante, ofrece conexión con Francia, Flandes, Países Bajos, Alemania y las principales líneas transatlánticas y transoceánicas. Por ejemplo, el puerto autónomo de Lieja es el principal puerto interior de Bélgica y el tercero de Europa, con 20 millones de toneladas aproximadamente. Y por último, no olvidarnos del aeropuerto de Lieja, que es un aeropuerto muy importante a nivel mercancía. Es el principal aeropuerto de carga de Bélgica y ha experimentado un gran desarrollo. El año pasado aumentó un 21%. Por ejemplo, ahí está la sede europea del grupo Alibaba y durante el COVID el aeropuerto de Lieja ha sido designado como uno de los 8 centros mundiales de transporte de suministros para el personal sanitario y se ha posicionado como un centro logístico para toda Europa.
Por otro lado, por lo que comentan los estudios, dicen también que es una ubicación ideal para el comercio electrónico, ya que es la tercera región más atractiva de Europa para instalar un centro de distribución de comercio electrónico debido a algunos estudios. Luego también la biotecnología es un pilar principal de la región de Valonia. Hay grandes empresas de inversiones en I+D y hay bastantes ayudas de la región. Es la sede de grandes farmacéuticas como puede ser GSK, UCB, IVA, Baxter, etc. Además, cuenta con 7 parques científicos reunidos en red que están centrados en biofarma, terapia celular, dispositivos médicos, radiaciones aplicadas a la salud, bioproducción y data science. Y luego también cuenta con el BioWin, que es un clúster en el que están en el mismo emplazamiento empresas, centros de investigación y universidades. Y ahora, pues resumiendo un poco lo que hemos dicho Javi y yo, pues como claves comerciales en Bélgica, habría que tener cuidado el tema del idioma, porque aunque sea un país pequeño, en cada región se habla o francés o neerlandés, incluso alemán, y es un tema bastante delicado. Entonces, siempre saber muy bien con qué región estás hablando. También es importante, aunque sea un país pequeño, tener contactos locales para saber cuáles serían los actores relevantes dentro de cada sector, ya que es difícil a veces llegar al consumidor final debido a que es un mercado bastante maduro y depende en qué sectores pues puede estar un poco saturado. Asimismo, depende para qué tipo de producto, al ser un país tan pequeño, piden la exclusividad para la distribución aquí en Bélgica. Y luego también eso, muy importante, pues los organismos locales, que como bien ha dicho Javier, todo este tema está regionalizado. Entonces, en cada región pues está o FIT en Flandes, AWEX en Valonia, Brasel en Bruselas. Entonces, bueno, y luego también está bien consultar, como hay bastantes empresas españolas que ya exportan o incluso que están instaladas, pues pedirles un poco su opinión. Y ahora vamos a pasar al mercado luxemburgués, que se trata de uno de los países con mayor poder adquisitivo del planeta. También hay que decir que tiene un alto coste de vida. Cuenta con mucha mano de obra expatriada que trabaja para grandes multinacionales, ya que la tasa de paro, como podéis ver, es muy baja en Luxemburgo y siempre necesita mano de obra. Y tiene, como podréis imaginar, un peso enorme el sector financiero. País tradicionalmente importador y con balanza comercial deficitaria. Por lo que, en cuanto a las relaciones bilaterales, España es el 9º socio comercial por detrás de Polonia, por lo que hay un amplio margen para mejorar los intercambios bilaterales y la balanza comercial es negativa para España. Hay que destacar la importación siderúrgica de España a Luxemburgo, y el sector vehículos también es un motor importante de intercambios al representar el 10% de las importaciones. Y luego también a los luxemburgueses como a los belgas les encanta venir de vacaciones a España. Entonces también hay que contar con eso. En cuanto a los sectores prioritarios en Luxemburgo, bueno, serían 4: sector financiero, nuevas tecnologías, logística y transporte y siderurgia. Y nos vamos a centrar en Luxemburgo en dos sectores prioritarios. También el tema logístico, como las otras dos, como Valonia, que está muy cerca, por un lado, debido también a su excelente situación. Además, lo que quieren es el gobierno luxemburgués diversificar un poco los pilares principales de actividad, que no sea solamente en el financiero, de cara a un futuro. Entonces, aspira a ser un centro logístico continental intermodal relevante, ya que está muy cerca a Alemania y Francia. Le gustaría hacer un hub de modo de transporte de la distribución continental. Está a medio camino también entre Frankfurt y París, que son dos de los centros de gravedad económicos del continente. Y, por ejemplo, ahora, durante la crisis del COVID, muchísimo material sanitario que ha acabado en España venía directamente China-Luxemburgo y Luxemburgo lo distribuía entre los diferentes países de Europa. Y luego, por otro lado, el sector tecnológico. El sector tecnológico, ya que la gran presencia del sector financiero supone un clima propicio para la inversión en startups innovadoras. Luego hay muchas facilidades fiscales y hay muchos clústeres tecnológicos. Hay muchos centros de investigación, incubadoras,
y quieren convertir además Luxemburgo en un hub de las telecomunicaciones. Además, cabe apuntar que es el segundo país europeo con mayor conectividad de Europa por detrás de Suecia. Así que en realidad es ideal para el sector de los servicios actualmente. Y por último, pues algunos consejos comerciales que os podríamos dar. Pues hay que tener cuidado porque Luxemburgo es un país pequeño que está monopolizado por empresas locales. Es muy recomendable también tener contactos locales para abrirse hueco y muchas veces hay falta de competencia al ser un país pequeño y un poco cerrado. Y el tema del idioma también es muy importante. Los luxemburgueses están en cuanto a idiomas muy bien preparados. Y pues ahí hablan francés, inglés, alemán, luxemburgués, aunque también hay una gran colonia italiana y portuguesa. Entonces, bueno, también hay que estar preparado con los idiomas. Y nada, ahora yo le dejo ya la palabra a Javier, que va a acabar. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo seré bastante breve porque creo que lo interesante de este tipo de webinars es que sobre todo nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras impresiones, incluso si hay empresas que ya están presentes en el mercado belga-luxemburgués que me compartan con el resto de la audiencia y con nosotros su experiencia. Desde la Cámara Oficial de Comercio de España, en Bélgica y Luxemburgo ofrecemos toda una serie de servicios tailor-made o hechos a medida de las necesidades de las distintas empresas para ayudarles a su internacionalización y a implantarse a largo plazo o en el corto plazo en el mercado belga o luxemburgués. Para ello contamos con una serie de servicios muy diversos según estas necesidades que van desde la visión comercial, que es uno de los servicios más demandados, en el que bueno, identificamos oportunidades de negocio dentro del sector en cuestión, contactamos con los productores o distribuidores belgas o luxemburgueses, reforzando la imagen y el producto de la empresa en cuestión con la imagen de la marca. Y por último, agendamos una serie de reuniones, tanto presenciales como virtuales, para tratar de introducir productos o servicios en ambos mercados. También ofrecemos toda una serie de servicios, como puede ser el de estudio de mercado. También acompañamos en términos de asesoramiento lingüístico, de traducción, también de acompañamiento lingüístico, sobre todo para la presencia de empresas en ferias comerciales como Tábola o Seafood, que ya he comentado. Tenemos una larga experiencia en este sentido. Y además, por nuestra posición en Bruselas y nuestro amplio conocimiento de los asuntos europeos y la cercanía con las instituciones, también ofrecemos un servicio de alerta de licitaciones europeas, que siempre es un ámbito bastante desconocido para muchas empresas o pequeñas empresas españolas, pero que siempre es un sector interesante para conseguir financiación, para desarrollar proyectos innovadores, y al final es una opción que nunca está de más contemplar. Y dicho esto, para ser breve y dejar el máximo tiempo posible para las preguntas y dudas, por nuestra parte ya hemos terminado, así que muchas gracias por su atención a todos y si quieren hacernos llegar cualquier pregunta y demás, no lo duden. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Marta y Javier por la sintética y directa presentación. Resulta bastante curioso porque un país tan pequeñito tiene idiosincrasias tan diferentes. Yo me voy a animar a hacer la primera pregunta. Estáis comentando la diferencia idiomática entre la región de Bruselas, Flandes y Valonia. Digamos que a la hora de negociar, ¿hay algún tipo de idiosincrasia en los negocios diferente en estas tres zonas? ¿O eso ya es más o menos uniforme, alguna cuestión a tener en cuenta? No sé, se me ocurre, pues, hemos estado yendo durante 15 años a Colombia, no tiene nada que ver el empresario de Bogotá con el de Barranquilla, con el de Cartagena. ¿Podría suceder algo así aquí, algo que hay que tener en cuenta o no realmente? Sí, en gran parte, porque bueno, lo más importante a la hora de entablar contacto es no herir sensibilidades regionales. Son muy importantes. Como he dicho, hay 3 comunidades lingüísticas, no solamente está la flamenca o la neerlandófona y la francófona, sino que incluso en la región de Valonia, cerca de Alemania, hay una comunidad germanófona que bueno, es reducida en términos de población, pero a la que bueno, tienen su propia autonomía lingüística en este sentido. Entonces, lo principal es saber lo mejor posible, no tanto de qué región es tu interlocutor, sino sobre todo cuál es su idioma, digamos, nativo, para no referirte a él
sensibilidad en francés, que quizás siendo flamenco hay sensibilidades que se pueden herir y viceversa, porque hay muchas veces que no solamente es el hecho de que no te entiendan, sino de que puede haber malentendidos y algún mosqueo incluso. Entonces creo que esto sería lo principal. Es fundamental en Bélgica saber a quién te estás refiriendo, si es neerlandófono o francófono, y tratar de ajustarse en este sentido. También es importante indicar que los belgas son buenos negociadores en general, tanto en Flandes como en Valonia, y también, evidentemente, por esta, digamos, diferenciación o regionalización lingüística tan importante, tienen su propia cultura distinta entre Flandes y Valonia que cabe ajustarse. Tienen fama, por ejemplo, de ser un poco más serios los flamencos que los valones. Los flamencos igual se pueden asemejar un poco más a los Países Bajos y los balones un poco más a los franceses. De hecho, suele ser muy gracioso cuando llamamos por teléfono para alguna misión comercial, igual el flamenco pues te cuelga directamente porque no le interesa el producto y el balón, pues aunque sea, te dice amablemente, bueno, no me interesa, no estoy interesado. Entonces, sí que se nota un poco el carácter diferente cuando hacemos algún tipo de actividad comercial. Unas cuestiones siempre importantes y es necesario tenerlas en cuenta. Le voy a hacer una segunda pregunta, ya me callo porque quiero relevantes la pregunta de los asistentes. Se nos ha dado el caso en ocasiones de un país pequeñito pero bien situado estratégicamente y logísticamente, por ejemplo, una misión comercial a Emiratos Árabes, donde hay importadores emiratíes que distribuyen en un radio de 800 kilómetros, una hora de vuelo, a países como Jordania, Irak, Irán, etcétera, etcétera. ¿Podría suceder algo parecido, pues que un distribuidor bastante potente tenga sus clientes traspasadas las fronteras en Francia, en Holanda, en Alemania, y eso nos pueda crear algún conflicto luego a la hora de trabajar con ellos, o más bien se circunscriben a lo que es Bélgica? Ya sé que es hilar muy fino, pero... Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que cuando tú entras a Bélgica es un poco la puerta de entrada a Europa. O sea, es un buen mercado de pruebas y, por ejemplo, si tú distribuyes tu producto en Bélgica, pues muchas veces al final el norte de Francia está pegado a Bélgica y tienen el idioma en común. Entonces sí que te puede llegar a ocupar esa parte de mercado, o igual ya pues si están más al norte, en Flandes, tiran más para Países Bajos. Entonces sí que sus áreas de trabajo, vamos a decir, se pueden extender a los países limítrofes. O sea, hay Luxemburgo, al final, por ejemplo, muchas empresas hacen Benelux, porque son países pequeñitos que están muy cerca, entonces al final sí que te puede englobar varios países, un mismo distribuidor. Sí, yo creo que además es de destacar el amplio desarrollo de las infraestructuras en este sentido. Están no solamente muy desarrolladas entre Bélgica, entre sus distintas regiones, sino también con los Países Bajos, con Francia y Alemania, tanto ferroviaria, incluso fluvial y por carretera. Así que en este sentido sí que Bélgica es una puerta de entrada idónea para el mercado centroeuropeo. Por ejemplo, en términos de importación, Bélgica importa mucho a España en términos de automóvil o de sector automovilístico. Esto no significa que Bélgica en sí digamos, consuma todos estos automóviles, sino que seguramente sea el hub de distribución a mercados muy grandes como es el francés y el alemán, y especialmente a las zonas más, digamos, pudientes de estos países, como puede ser el norte de Francia, la región de París o Frankfurt en Alemania. Así que creo que sí que es un centro de distribución ideal. Grandes marcas multinacionales americanas como Nike están implantadas en Flandes o en Valonia y sirve como, digamos, puerta de entrada por la presencia del puerto de Amberes y de Rotterdam al mercado centroeuropeo, y a partir de ahí se diseminan en un radio bastante importante. Muy, muy interesante, sobre todo de cara a las empresas, a las personas que nos pueden estar escuchando, que no estén trabajando todavía en Bélgica, saber que tienen esa opción y que la potencia del importador o del distribuidor puede ir más allá de las fronteras del mercado de Flandes o de Valonia, de Bélgica en definitiva. Bueno, pues ya cuando queráis, todos los participantes, abrir micro y adelante con las preguntas, si las hay, o de los comentarios que queráis hacer. Nos envían por el chat una pregunta que indica si los vinos ecológicos tienen cabida en el mercado belga, porque
sabiendo que es el mercado tan maduro, quizá esté un poco saturado, o no es así con los vinos en general y los vinos ecológicos en particular. Yo creo que no, o sea, como conoce tanto auge el sector biológico, ecológico y demás, creo que el crecimiento es superior a la incorporación digamos, proveedores en este sentido. Entonces, creo que el mercado del vino en Bélgica es un mercado maduro, por supuesto. Como he dicho, el consumidor belga es un consumidor exigente, conocedor, que además tiene la oferta no solamente de vinos españoles, y bueno, también de todo el planeta. Pero como hay este auge del sector biológico, más allá de los vinos, sino en general, creo que, bueno, sí, por supuesto puede haber nichos de mercado. Lógicamente, habría que ver las ventajas competitivas en términos de diferenciación, precio, y en este sentido creo que los vinos españoles pueden ser muy competitivos dentro del sector biológico. Una cosa es que fuera igual un vino, pues no sé, pero si ya tiene un toque ecológico, bio y eso es mucho más fácil de vender, porque el producto es bio, gourmet, eso sí que tiene cabida a día de hoy en el mercado belga. Es algo que te aporta un valor añadido a lo que hay actualmente en el mercado. Entonces, al final sí. Y que además yo creo que se está desarrollando no solamente en, digamos, las tiendas biológicas o el mercado especializado, sino cada vez más en las grandes superficies, como pueden ser, bueno, el Colruyt, Carrefour y demás. Cada vez sus secciones o su oferta de productos biológicos es mayor porque, bueno, al final es lo que demanda el consumidor. Muy bien, muchas gracias. Podemos seguir con las preguntas si es que las hay. Rubén Quiroga, no sé si me oís bien. Un poquito regular. Pues es que tengo el micro en el... Sí, ahora mejor, adelante, sí, sí. Bueno, la primera pregunta, porque me ha dado tiempo de anotar todos los datos y me pareció muy interesante los vídeos de presentación, ¿la enviaréis por email? Sí, Me la ha enviaremos, parecido... nos podemos enviar. Sí, Sí, no hay inconveniente en este sentido. Ahí los eran interesantes. Luego, a nosotros, desde Gallizo, quizá sectores que nos interesan más pueden ser el sector logístico, portuario, industrial. Entiendo que en este sentido Bélgica es más... Los dos puertos en Bélgica y Luxemburgo son importantes, pero los puertos de Amberes y Rotterdam entiendo que en este sentido son diferentes, ¿no? Es que se ha cortado un poco, entonces no sé si he entendido de toda la pregunta, pero sí, respecto al sector logístico, como hemos indicado, el puerto de Amberes es el segundo en términos de volumen a nivel europeo y conoce no solamente un importante desarrollo del sector logístico, sino de otros sectores asociados como el petroquímico, de manera muy importante. También en Valonia hay un amplio desarrollo. Y es verdad que ambos gobiernos, el de Valonia y el de Flandes, incluso el de Luxemburgo, coinciden en intentar explotar esta posición estratégica, promocionando la instalación o ofreciendo facilidades a las instalaciones o hubs logísticos. Y son instalaciones que van a más. El puerto de Amberes cada día tiene más intercambios, el aeropuerto de Lieja también. O sea, en principio, ese sector sí que va a más. Vale. ¿Y los operadores portuarios, operadores logísticos más importantes, tenéis listados? Sí, ¿no? ¿Se puede conseguir información? Sí, podríamos enviaros listados. Sí, podemos conseguir esa información. Vale, pues yo es algo que sí agradecería. Vale. Por supuesto. Muy bien, estupendo. Enviaremos tanto presentación como grabación por si queréis volver a verla. Y pues bueno, están aquí abajo realmente, de Marta y de Javier. Hay una pregunta que nos hacen por el chat que me parece muy interesante en sí y también porque es muy recurrente, ya no solo en este país, sino en muchos mercados, objetivo de exportaciones aragonesas, y es cómo está el tema de los agentes comerciales en Bélgica para el sector de muebles de baño. Recibimos en la Cámara muchísimas consultas sobre agentes y representantes. Sí, eso es, ahí tenemos los datos que decíamos. Entonces, ¿nos podéis comentar un poquito sobre eso, sobre el tema de agentes comerciales? Como nos pregunta Lidia, en Bélgica. ¿Sí? Sí. Aquí en general lo llevan dos organizaciones o tres y como es Bélgica, obviamente cada uno en una región, con un idioma. En principio eso, hay un listado de agentes comerciales, creo que tú pones un poco el producto que te gustaría
distribuir y va un poco a comisión, o sea, el porcentaje y todo eso lo tendríamos que ver, pero aquí hay como 2 organismos que llevan ese tema, que lo tienen como directivizado todo, lo tienen controlado el tema. Es tan complicado como puede ser en Francia, por ejemplo, el tema de, bueno, pues lo que ponemos en el contrato, ¿no? Que hay veces que son, digamos, la legislación francesa, y, bueno, y todo lo que está en el ámbito de la legislación francesa, pues puede ser Marruecos, puede ser Argelia, que hay veces que ya no condiciones leoninas en el contrato, que al fin y al cabo lo pones tú o lo negocias tú, sino un poco lo que dice la ley francesa en el caso de o bien incumplimiento o bien indemnizaciones por cese de actividad, etcétera, etcétera. Aquí es más freelance, o sea, está más estandarizado y es más flexible, ¿eh? Yo conozco empresas españolas que tienen este tipo de servicio y en principio no me han dicho esto es un poco rígido. O sea, yo lo tengo entendido que es flexible, pero tendríamos que mirarlo bien. Sí. Me están preguntando al hilo de esta misma pregunta que qué organismos son y dónde se puede conseguir la lista de agentes. Entiendo que Os bueno, lo podríamos esto enviar. se pueden poner en contacto con vosotros o entiendo, porque nos sucede en muchas misiones comerciales, sea presenciales, anuladas este año por motivos obvios, o sea virtuales, se puede elaborar perfectamente una agenda bien de distribuidores, bien de agentes comerciales, Sí, también bien de ambas nosotros podemos cosas. hacer Y ahí ya listado te de ahorras distribuidores. el ingente trabajo, porque yo lo he hecho desde empresa y desde cámara, el ingente trabajo de hacer esa búsqueda, ¿no? A través de una agenda y las posteriores videoconferencias. Pero bueno, en cualquier caso, bueno saber que evidentemente podéis poner en contacto también con ese tipo de asociaciones. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, yo he anotado también el tema de las alertas a licitaciones, es algo en lo que nos podéis ayudar, ¿verdad? Sí. Contamos no solamente con ya experiencia en este sentido de elaborar este tipo de alertas para empresas españolas, sino además tenemos un poco la suerte de tener a veces invitados, ponentes para nuestros desayunos de banco. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal estás? Soy la cuñada de Nacho Martín. Ah, vale, te la chiva el teléfono. Creo que se nos ha colado. Para ver qué plan tenías. Creo que se nos ha colado una. He abierto unos micros para que pudiera vale, todo el mundo, vale. pero se nos ha colado. Pero, Bueno, lo que estaba comentando. vale, pero mañana tendrá que ser por la mañana entonces. ¿Qué? Vale. Vale. Y entonces desmontáis y ¿qué hacéis? Nos estamos enterando de los secretos. A ver, silenciado a todos. Ahora solo tenéis que activar vuestro propio micro. Disculpa, creo que era Rubén quien estaba hablando. ¿O quién era? Sí, perdona, Rubén, adelante, por favor. Ya he silenciado al resto. Si queréis intervenir, volver a activar. Bueno, Estás comentaba... en directo, como se suele decir. Disculpa, adelante, por favor. Nada, comentaba lo de las licitaciones, ¿no? Las alertas para las licitaciones que me estaba contestando Javier. Sí. Bueno, sí, como ha dicho Miguel Ángel, son cosas del directo, nunca se sabe, pero respecto de las licitaciones, como decía, no solamente tenemos un servicio ya desarrollado y que contamos, bueno, pues ofrecemos este servicio a diversas empresas, sino además tenemos la suerte de tener un poco los insights o la información a través de estos invitados que tenemos de distintas DGs, de distintas instituciones, de saber un poco a veces por anticipado cuando puede haber movimiento en determinados sectores si hay interés. Y luego, además, ofrecemos, más allá del servicio de listado, solemos, de alerta de licitaciones, ofrecemos además normalmente muchos seminarios, webinars, incluso en el ámbito de las licitaciones, proyectos europeos, que también puede ser interesante para hacer consorcio y conocer. Claro, para nivel de networking, de conocer posibles partners de los consorcios e incluso iniciarse en nuevos ámbitos dentro de este sector, que bueno, al final el ámbito de los proyectos europeos es uno de los sectores más importantes dentro de lo que es el mundillo o la burbuja ligada a las instituciones europeas. Muy bien, gracias. Nos pregunta también otra empresa del sector vinos, María, nos pregunta cuál es la plataforma online que más o mejor funciona en Bélgica y en Luxemburgo.
en el tema de vinos. Y bueno, si hay alguna plataforma, o si es que hay alguna plataforma específica que funciona con vino, con el tema de los vinos. Sí, bueno, hay diversas webs. No sé decirte una de referencia como tal. Creo que a nivel de volumen, lógicamente, gana por mucho lo que es la distribución de grandes distribuidores, de retail, supermercados. Y luego habría que ver también, depende ahí dentro de lo que es el online, incluso en tiendas dentro del sector del vino hay desde el gourmet, que son más especializados, pequeñas tiendas, pequeñas plataformas online, hasta webs o tiendas más grandes en volumen. Entonces, y hay algunos que también están más especializados en vinos españoles, exacto, otros en franceses, depende un poco. Eso habría que mirar. Está un poco sectorializado en ese sentido. Muy bien, a través del chat no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien que quiera formular alguna otra pregunta antes de finalizar. Parece que no, parece que no hay más preguntas. Vamos a recordar el tema de las misiones comerciales virtuales. En estos momentos, pues a través del Consejo de Ramones y Cámaras tenemos en marcha la de Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Podéis elegir 1, 2 o 3 de los mercados. También está abierta la misión comercial al Reino Unido y también la misión comercial virtual a Francia. Y fuera de Europa está en marcha, aunque cerraremos ya probablemente la semana que viene el plazo, porque ya está prácticamente completa la misión comercial a Colombia, que bueno, pues parece ser uno de los pocos países en Latinoamérica que está, digamos, respondiendo bien social y económicamente a la pandemia y, bueno, pues es uno de los países del Cono Sur que, bueno, donde los empresarios sí que están acostumbrados a estos medios virtuales y, bueno, pues parece que ha despertado mucho interés. Por si alguna de las empresas, de las personas que están aquí estuviera interesado, podéis contactar directamente conmigo o con Marta y Javier. El caso de Bélgica y Francia se lleva desde Cámara Huesca, Loreto, pero vamos, podéis contactar con cualquiera de nosotros y os pasaremos toda la información al respecto. Bueno, pues si no hay más preguntas... Sí, yo tengo una última pregunta respecto, habéis comentado antes, en alguno de estos dos países o en los dos países ¿hay algún problema? Es decir, ¿es altamente recomendable ir de la mano de un partner local o son mercados que, bueno, que acogen bien el trabajar con proveedores de fuera? Son mercados bastante abiertos, pero también depende del sector, porque en algunos sectores sí que tienen monopolio igual alguna empresa. Depende un poco del sector. Ahí depende. ¿Y puedes citar algún sector en concreto que digas, oye, pues aquí es eso, altamente recomendable buscar un partner local o, bueno, eso, ir de la mano de alguna de las empresas locales? Pues, por ejemplo, en el tema, es que hace poco hicimos una misión comercial con una empresa de ascensores, era imposible, o sea, había que ir con un partner local, imposible. Aquí tienen el monopolio, por ejemplo, 2, y de ahí ya no sacabas. Bueno, pues eso es un sector además que a nosotros nos toca bastante, el de los ascensores, y dices que ahí es mejor ir de la mano de alguien, de dos, dices. Sí, de hecho, por ejemplo, Orona compró aquí al final una fábrica y lo puso a su nombre, porque al final si no era imposible. Vale, ajá. Hablas en Bélgica, ¿eh? Sí, Bélgica. Y también en Luxemburgo, por tamaño, bueno, pues es un mercado más cerrado y los partners locales sí que son más importantes porque al final es mucho más pequeño. Al final el tamaño puede ser el de una ciudad mediana. Vale. Muy bien, muy interesante saber esa información. No sé si tenemos más preguntas. Si las hay, ahora es el momento y si no, iremos cerrando. De todas formas, Miguel Ángel, te podemos enviar la presentación, o sea, sin problema. Sí, estupendo. Sí, así la centralizamos y enviaremos presentación y grabación a todos los asistentes. Hay alguno que al final no ha podido asistir, enviaremos también ambos documentos. En cualquier caso, bueno, si hay cualquier otra cuestión, pues directamente con
con nosotros o con vosotros, Marta, Javier, os podéis poner en contacto y bueno, cualquier cuestión será resuelta. Bueno, pues Marta, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la exposición y por arrojar luz sobre un mercado pequeñito en teoría, pero como hemos visto, pues con muchísimo peso dentro de las exportaciones aragonesas y españolas. Y bueno, supongo que nos seguiremos en contacto y nos veremos en breve. Muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy y nos habéis prestado vuestro tiempo. Siempre es interesante escuchar vuestras preguntas y vuestros comentarios. Entonces, nada, simplemente quedamos a vuestra disposición y bueno, pues si os apetece os emplazamos al próximo webinar que será sobre Polonia la semana que viene. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos y hasta que queráis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Adiós. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.